índice de los suelos. Ese es nuestro tema. Este tiene un contenido que ya lo hemos visto y hemos empezado a ver. Hemos dicho, vamos a ver definiciones, el origen del suelo y el ciclo de la roca, la composición mineralógica del suelo, forma, textura, estructura y cohesión, además de fases del suelo, distribución de tamaño de partículas y la consistencia. Muy bien, si vemos esta gráfica, decimos ese es un suelo porque cumple con la definición, un agregado natural no cementado de sólidos, minerales y con agua y aire en los espacios vacíos. Perfecto. Adicionalmente, podríamos nosotros decir que viene ese suelo de la roca y que ha habido un cierto transporte que quizás sea aluvial. Podemos ver que hay ciertos minerales. Uno mira este de acá un color, uno ve este de acá quizá otro color o este, entonces está asociado con diferentes minerales. Además una textura, o sea, ciertos tamaños y una estructura granular simple, ¿no? Es lo que nosotros podemos ver. Lo mismo con este otro suelo. Hemos aprendido que ese es un suelo, que lo vamos a investigar desde el punto de vista mecánico, que sucede cuando cambian los esfuerzos y adicionalmente sus propiedades físicas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y si cambiamos del suelo, lo propio podemos nosotros ver aquello, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, en ese sentido, es que ya sabemos muchísimas cosas y estamos investigando nuestro suelo, lo que está ahí. Quizás de ese punto, antes de entrar a fases del suelo, tienen alguna pregunta. Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Ingeniero, el primer ejercicio que hemos hecho, vamos a entregar hoy día. Llegaremos al primer ejercicio y les respondo. Ahora estamos hablando de definiciones, origen, composición, forma, textura y estructura, sin llegar todavía a fases del suelo. Está bien, ingeniero. Y, y luego viene la idea esta de las fases del suelo y hemos empezado en este aspecto de las fases del suelo con lo que representa el diagrama este. Y ese es el diagrama de fases. Hemos dicho a la derecha el volumen, a la izquierda la masa,
Hay un volumen para los sólidos, agua y aire, un volumen de vacíos, agua y aire, y un volumen total. Y lo mismo con la masa. Y hemos definido el contenido de humedad, el peso unitario, la gravedad específica de los sólidos, y de todos estos hemos dicho el contenido de humedad, el peso unitario y la gravedad específica de los sólidos son relaciones de peso, y estas otras, es decir, el índice de vacíos, el grado de saturación y la porosidad, corresponden a relaciones de volumen. Y hemos entendido que están relacionadas unas con otras y cuál es la definición de cada una. Quizá tienen algún comentario o pregunta sobre estas relaciones. Este es buen momento para preguntar o comentar. No todavía sobre lo que viene después, el ensayo mismo, sobre los conceptos de estas relaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Luego hemos hablado de laboratorio, hemos dicho, no hay laboratorio oficialmente, pero sí tenemos que entender procedimientos y saber hacer cálculos. Hemos dicho en cuanto al contenido de humedad, vemos la masa de una lata, le ponemos el suelo, vemos la masa de la lata con el suelo, metemos al horno, sacamos, determinamos la masa de la lata con el suelo seco, y ahí podemos calcular la masa de agua y la masa de los sólidos. Ahí aparece el ejemplo 1.1 y está resuelto en su texto, pero es muy importante que ustedes resuelvan a mano. Este es muy simple, ¿no? Así se empieza. Tienen que tener una hoja, ponen su nombre arriba, ponen la fecha, luego resuelven el ejercicio. No digo copiar, o sea, no tienen ni siquiera que copiar el enunciado, pero tienen que entender y llegar a unos valores, escribir alguna cosa que les parezca adecuada y punto. Y eso es obligatorio porque les he dicho de la clase anterior a esta. Podía haber dicho de aquí este ejercicio es para el 1 de abril. Bueno, está bien, este otro ejercicio es para el 26 de mayo, pero era para esta clase. Entonces es extremadamente importante haber hecho con un sentido. El primer es el entender. Y además de los números, que ya está listo, el entender la precisión, y hemos hablado de esa precisión con esta gráfica. Entonces, aquí quizás no ha surgido ninguna pregunta, pero sea como sea, tiene que estar resuelto el ejercicio para lo que ahora viene, para la idea de comentar, preguntar y finalmente entender cómo hacer la aplicación. Es fácil de ver que cualquiera de ustedes con estos datos, entendiendo lo que estamos diciendo, con estos datos, ustedes agarran su calculadora y pueden obtener los contenidos de humedad, ¿no? Esa es la idea, así de rápido debe funcionar. Entonces,
Si lo han logrado, excelente. Si les ha surgido alguna duda, bueno, este es el momento. Por eso están obligados a hacer esto. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Los escucho. Ingeniero, buenas. En mi caso ocurrió que me había confundido en definiciones, porque uno de los datos dice masa del suelo húmedo más recipiente, y yo suelo húmedo lo había interpretado como agua y el recipiente, y no lo había interpretado más el suelo. Y por eso me estaba saliendo, en vez de 11%, me estaba haciendo ciento no sé cuánto por ciento. Por cierto. Ok, la clave ahora es que eso que era difícil para mí ver por qué te salía 111% la clase anterior, después de hacer el ejercicio ya puedes decir eso y te quedas tranquila porque este concepto lo te quedas, ese es el fondo, ¿verdad? Sí, ingeniero, estaba batallando en ese porque me salió muy raro el por ciento. Ok. Otra cosa es que el 111 puede darse en ciertos suelos. No es que no es que por estar encima de 100, es solo una comparación. Algún suelo, sobre todo el orgánico, puede considerar y dar ese valor. Pero no es lo común, por supuesto que no es lo común. Pero ahí está la idea, entonces ahí claramente se puede decir que el hecho de pasar tiempo sobre esto ha ayudado. Y a veces se filtran cosas, ¿no? Así, de ese estilo. Para mí es obvio, masa, suelo húmedo y recipiente, pero para ustedes que ven por primera vez de lejos no es obvio, ¿no? Y no necesariamente yo me doy cuenta de que para ustedes no es obvio, pero el ejercicio es para eso. Y enfatizo en el sentido que lo tienen que aprovechar. Y después vienen otros, ¿no? Pero deben aprovecharlo. Bien, ¿algún otro detalle? Bien. Ahora viene la otra parte, ¿no? O sea, ese es el objetivo, pero necesitan cierta obligación para poder cumplir ese objetivo. De ahí viene la idea de que estén obligados a hacer ejercicios. Podría en este momento, es más, debería es la palabra, habilitar la tarea, que es un segundo, y decirles suban el ejercicio y asunto solucionado. Pero no voy a pedir todas las clases que suban los ejercicios, solo algunas, pero puede ser cualquiera. No voy a hacer esta clase con el primer ejercicio por si acaso alguien todavía no haya visualizado, haya dicho, no, yo creo que no es tan importante. En la U nunca había oído de tareas, ¿no? Por si acaso no visualizaron y no han hecho vamos a dejar. Es una concesión. Pero queda claro que tienen que hacerlo los que no han hecho todavía y tienen que volverlo PDF porque cuando tengan que subir su tarea, solo voy a admitir formatos PDF. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. ¿Está claro para todos? Nombre, fecha, ejercicio y al final del ejercicio su firma. ¿Ok? En formato PDF. Bien, creo que está clara la idea. ¿Alguien más desea preguntar alguna cosa? No, está bien, ingeniero. Al final del ejercicio de la firma voy a poner eso, ese detallito nada. Sí, al final la firma, ¿no? Bien. Hecho. Entonces, quizá antes de continuar, solo una aclaración más. Ya lo he dicho, pero a veces uno se olvida o alguien no estaba distraído. La idea de que el laboratorio, ¿no? O sea, hasta qué grado necesitamos laboratorio. ¿Estamos obligados? No.
Y es verdad que hay un laboratorio, el Laboratorio de Geotecnia de la UNS es famoso, existe, pero no está en nuestro currículum ir. Entonces, solo no nos hacemos lío porque no está en el pensum. Si estuviera, vamos. Quizá esté a futuro, ya vamos a ver qué nos dicen, qué horas, cuántas, etcétera, etcétera, y cómo se organiza aquello. Pero entre tanto, usamos las clases estas para entender procedimientos. Y en este deben quedarse muy tranquilos, ¿no? Si uno no dice qué me ha faltado, nada, pues rápidamente han aprendido lo que se debe hacer. Entonces, como ingenieros civiles no se han perdido nada. Bien, antes de seguir, yo tengo dos preguntas. Dos personas que veo que no sé si están viniendo por primera vez o no están en el curso. Déjenme ver aquello. Uriona, José Antonio Uriona, ¿cuál es tu situación? ¿Me puedes explicar? Solo no viene 3 clases, ingeniero. Ayer y hoy día he asistido. Ah, ya, aquí te veo, pues por alguna razón te veo en amarillo. Pero aquí te veo inscrito, ok. Entonces algo pasa para que quizá el tiempo que no has venido haga que entres así. O quizá tu nombre no está viendo Justina. A ver, déjame ver. Ah, ya queda claro qué pasó aquí. Ya, no, estás bien. Entonces voy a pulir algo. De alguna manera. Ya está mal escrito tu nombre, por eso. Ya. Entonces eso corrijo en este instante. Y James Ronaldo Camacho Aguilar, ¿cuál es tu historia? Buenas tardes, ingeniero. Ayer le comenté que me iba a escribir a su materia y recién el día me he inscrito. ¿Ya te has inscrito, dices? Sí, ya me he inscrito, ingeniero, Hoy pero día han no, abierto el website. sí, pero no me ha llegado el enlace de invitación para unirme a clase. Ya, porque realmente tú crees que hoy día han subido tu nombre al website. No sé, pero ya No, me yo inscrito. creo que no, pues debe seguir abierto o no. El sistema sí está abierto. Se va a abrir Entonces hoy, no lo han el subido, viernes, pues. sábado y domingo. Ah, entonces no lo han subido, no es fácil de entender. Seguramente lo van a subir el lunes. En el cronograma está cuando lo van a subir. Cuando suba, yo lo voy a ver y cuando lo vea vas a recibir tu invitación. Ya está bien. Bien. Eso, ya estamos listos con esta parte. Entonces, cerrada la primera parte, seguimos avanzando y veremos qué más aprendemos.
Ahora nos toca ver cómo determinar el peso unitario. Y ahí aparece un título peso unitario. Hemos dicho que el peso unitario también puede ser el peso específico. ¿Y qué podemos ver? Alguien aquí en campo, en una calicata o en un hueco, una excavación, con una pala y moldeando un suelo para que tenga forma de cubo. Y uno dice, ¿y de qué servirá eso? Además vemos por este otro lado un tubo y se ha sacado el suelo y vemos que el suelo ocupa ese tubo y queda perfectamente cilíndrico. Y en esta tercera figura, ¿qué observamos? Observamos que igual se ha ido a campo y se ha introducido un tubo y ha quedado suelo en ese tubo. Y aquí que se ha sacado suelo, pero ha quedado en pedazos. Bueno, ¿por qué mencionamos eso? ¿Por qué esas fotos? Por la definición de peso, peso unitario. Peso unitario es el peso sobre volumen, muy asociado con la densidad masa sobre volumen. Entonces, si nosotros logramos ver un suelo y medir el volumen y además la masa, vamos a ver la densidad, y si sabemos la densidad, vamos a saber el peso unitario. Esa es la idea. Entonces, la primera forma de medir un peso unitario es con una balanza y con un calibrador. Entonces, ustedes ven claramente que se tiene la balanza, se sabe la masa de este recipiente, se consigue poner el suelo dentro, ¿no? Así como se entiende acá, ¿no? No es difícil de ver, y se obtiene el volumen. Entonces, la masa y el volumen y listo. Es común que cuando se está hablando de un calibrador se utilice y se mide el diámetro arriba, se mide el diámetro abajo, en el medio, y el promedio es el diámetro. Y luego la altura en un punto se gira 120 grados, ¿no? Arriba, y se mide la altura en otro punto, y en otro punto, en otros 3 puntos, y se saca el promedio y se tiene la altura. Entonces es fácil entender cómo se va a hallar el volumen de un cilindro. Y si lo que tenemos es un cubo, hacemos lo mismo. No hay problema. Y este se llama la forma de el método lineal, ¿no? Por método lineal se puede obtener el peso unitario. Muy, muy fácil. ¿Desean hacer alguna pregunta? ¿Les ha quedado claro cómo medir el peso unitario utilizando este método lineal? Bien. Y a continuación decimos, pero ¿cómo mediríamos de esto? Puedo visualizar eso, esto y esto, pero ¿y eso? Bueno, eso no entra ahí, entonces hay que buscar otro método. Entonces, ¿a qué método llegamos? Al de inmersión. Detrás de esto está el método de inmersión. Bueno, entonces entendamos qué es lo que se hace. Hay que siempre medir y nos vamos a quedar aquí con la densidad. Queremos medir la masa y el volumen. Concentrémonos el volumen usando el método de inmersión. Y utilicemos un material cualquiera. Imagínense ustedes una madera, ¿de acuerdo? E imagínense que es un cilindro de madera. O imagínense algo de fierro y nuestro cilindro es ese. Entonces lo vemos y es este. Y después pasamos al suelo. Entonces, este cilindro, por supuesto, que tiene un cierto peso, ¿no? Tiene una masa, por lo tanto, un peso. Ese peso se representa por esta fuerza P aquí. ¿Podríamos ponerle W? Podemos, no hay problema. No nos confundimos. Entendemos que la masa por la gravedad da un peso. Y ahora miren esta balanza. Uno dice, ¿cómo puedo yo medir ese peso en esta balanza?
me olvido de esto y digo, aquí cuelgo yo mi peso, cuelgo, y del otro lado se equilibra y aquí pongo una cantidad de materia. Y voy a decir, pongo tantas pesas pequeñas y por decir algo da 500 gramos. Entonces yo sé que este peso, y le voy a poner ese valor para visualizar bien, es 500 gramos fuerza. Es solo un ejemplo cualquiera. 500 gramos fuerza, es una fuerza. Y esos 500 gramos, entiendo que cuando los puse aquí, por supuesto que eran la tensión en esta cuerda, ¿no? Y al otro lado lo mismo, entonces entiendo que esta fuerza F en el otro lado, en el otro sentido, era 500 gramos fuerza. Perfecto, ahora agarro y me consigo ese recipiente, pongo agua en el recipiente y hago lo mismo. Ese mi elemento, la pongo ahí dentro. Yo he aprendido en física que eso produce un cierto empuje en física, no en suelos, en física, y aquí aparece ese empuje. Y es famoso, ¿no? Arquímedes, el empuje se relaciona con el volumen del cuerpo sumergido, por eso los barcos flotan, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos interesa saber que hay un empuje. El peso va a ser el mismo, por supuesto, ¿no? La cantidad de materia, 500 gramos. Y sigue siendo esos 500, pero hay un empuje, algún valor. Y adicionalmente, para que esto esté en equilibrio y esté en equilibrio, hay una fuerza F', la que ahora jala de aquí. Ya no es F, es F' por E. Entonces, al otro lado tengo que poner menos pesas. Y me inventaré algo ahora. Voy a decir, aquí voy a poner 200 gramos. Entonces digo, ahora la fuerza, o 300 le diré, no 200, 300. Entonces esta fuerza ahora le pongo 300 gramos. Y digo, ¿cuál es el peso de ese material al aire? 500 gramos. ¿Cuál es el peso de ese material sumergido? Espero que alguno comente. ¿Cuál es el peso de ese material sumergido? 200 gramos. No. El peso del material no cambia, sigue siendo los 500 gramos, pero la fuerza ha reducido porque también hay una fuerza opuesta al peso que se le empuje. Bien, esa es la idea. Entonces, el peso sigue siendo 500 gramos. Ah, pero un momento, sumergido ya involucra otra cuestión. Entonces, nosotros le decimos, el peso sumergido es menor. No cabe duda que pese el mismo, ya se ha respondido bien. Pero cuando uno habla del peso sumergido, ya se refiere a F'. Entonces, en ese sentido, ¿cuánto sería el peso sumergido de ese cuerpo? Los 300 gramos. 300 gramos. Entonces, es una idea. 500 gramos al aire, el peso sumergido, si le decimos, es 300 gramos. Porque finalmente nos estamos fijando en este punto, ¿de acuerdo? A ver, perdón. Ok. A ver, no.
De rato en rato tengo varias pantallas y hacen lo que no deben hacer, disculpen. Ok, entonces ahora sí, estamos hablando de esos 300 gramos y le decimos el peso sumergido. Entonces ahora es fácil calcular el empuje. Y espero que me contesten. No digo que es difícil, que tiene que agarrar su calculadora, pero sí espero que me contesten para entender. Entonces, ¿cuánto es el empuje? 200. El empuje es 200 gramos fuerza. Es una fuerza. Si bien he puesto G, no me hago problema. Digo, es 200 gramos fuerza. ¿Verdad que sí? Y ahora me pregunto por Arquímedes, ¿cuánto es el volumen? Y ahí puedo recordar muchas cosas en física, pero resumimos aquí en suelos lo de física y terminamos diciendo, el volumen es el empuje. Tiene que ver con la densidad, pero la densidad la consideramos 1, entonces en nuestro caso es 200 centímetros cúbicos, porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, esa es la manera en la que he medido el volumen de mi elemento, de mi material. Si yo pusiera ahora aquí un suelo, ¿qué problema habría? Si pongo el suelo, lo pongo al agua y se deshace y llega al fondo deshecho, no mido nada. Entonces, en suelo lo que se hace normalmente es añadirle alrededor parafina, cera, para que sigan con la forma. Y dos, ahora vengo acá. ¿Dónde vengo? Y digo, hay otra forma de medir el empuje. Y otra vez estoy tras este volumen, tras ese volumen. Pero puedo yo utilizar otro tipo de balanza, más común. Puedo yo utilizar esta balanza. En ese caso, hago prácticamente lo mismo. Miren la balanza, pongo mi recipiente con agua y agarro la balanza y pongo 0. Entonces, como si no hubiese nada. Traigo mi elemento y me mide algo ahí. Lo pongo al fondo y me mide otro valor. Estos no son los mismos que tomé antes. Pero algo aprendo. Me dice, si está en el aire, se da lo mismo, el peso, el empuje y esa fuerza de lo que yo estoy colgando. ¿Y qué mide la balanza? El empuje. Entonces aquí con el anterior caso debería yo ver los siguientes valores. Me olvido, este es cualquier ejemplo. Y con el caso anterior digo, ese si es el mismo material anterior es 200 gramos fuerza. Mide la balanza 200 gramos, pero yo entiendo que equivale a 200 gramos fuerza, pero el elemento está al aire. Es lo mismo, pero cuidado al medir. Y en este otro caso, cuando pongo en el fondo, ¿cuánto debería medir? ¿Se imaginan cuánto? ¿Alguno puede hablar? Sobre Los todo 500 sería. los 500, evidentemente, el 500 gramos. Entonces hay que tener cuidado dependiendo cómo yo use la balanza. Si lo uso así con una cuerda, es una cosa que he medido, y si lo uso de esta otra manera, cuidado, ¿no? Nada más. Pero la idea del empuje es la misma de siempre. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Y con eso entendido, ahora digo, ese es el método de inmersión que hago yo realmente en laboratorio con un suelo. Tengo mi balanza, aquí está la balanza,
esta tiende a ser la segunda que les he mostrado, pero hay balanzas que lucen así y abajo tienen una cuerdita que equivaldría a lo anterior. Sea como sea, esta es una balanza y me va a servir. 2, tengo que tener el suelo, un recipiente, una espátula y la parafina. Y aquí en especial le han puesto en este laboratorio que esa parafina tiene una densidad de 0,865 gramos por centímetro cúbico. No me preocupo, es un asunto de laboratorio de averiguar la densidad de la parafina. Me he comprado esta, 0,865 gramos por centímetro cúbico. Excelente. Entonces, con esos elementos, primero quiero saber el peso unitario del suelo que estoy manejando. Aquí está. Corto el suelo, lo pongo en un recipiente, no es el de aluminio que he visto antes, este es uno de porcelana, y puedo saber antes la masa del recipiente, luego la masa total con el recipiente del suelo húmedo, y a continuación le quito la masa meto al horno, quito el agua y tengo la masa seca. Entonces puedo calcular el contenido de humedad como la masa de agua sobre la masa de sólidos. Y no digo más y no pregunto si entienden porque ya saben, han hecho el ejercicio, entonces no hay más charlas. Y si no han hecho, apresúrense porque cada clase vienen más y más cosas. Entonces ya esto tiene que estar entendido de forma perfecta. Siguiente paso, mido la densidad. Quiero medir la densidad, masa sobre volumen. Pero mi elemento es uno así, no puedo agarrar un vernier y sacar el volumen. No puedo de eso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sacar la masa de aquello. Idea, normalmente se utiliza un recipiente, pero aquí no importa, la idea es a la balanza y tengo exacto la masa del suelo de la que quiero saber el volumen. Y utilizo la parafina. ¿Por qué? Porque ese suelo en agua se va a deshacer. Entonces saco la parafina de la bolsa, hace una vela, ¿no? Eso es parafina, caliento y luce como agua. Y luego agarro con la mano y pongo el suelo en la parafina, levanto y la parafina se solidifica. Al disminuir la temperatura al aire, queda sólida. Le doy la vuelta y aquí tengo mi suelo con parafina alrededor. Y vean los valores, dice 85.90. Pero yo había medido aquí, ¿dónde está? ¿Qué me he saltado? El contenido de humedad. Aquí, pues va. Es que estaba viendo esto y no esto. Aquí yo había medido 8404 sin parafina y aquí mido 85.90 con parafina. Entonces yo sé exactamente la cantidad de parafina que he puesto, a pesar de que parece que ha sido cualquier cosa, pero finalmente sé exactamente la cantidad de parafina que he puesto. Tengo la masa de la parafina. Y no se olviden que tengo la densidad de la parafina. Por lo tanto, si tengo la masa y la densidad de la parafina, ¿qué conozco de ahí? Alguien puede abrir su micrófono y decir, ¿qué conozco en este momento de la parafina? El volumen, Inge. El volumen. Queda muy claro que conozco la masa y el volumen de parafina que está ahí, pero el del suelo todavía no. Muy bien, entonces, ¿qué se hace a continuación? Lo que acabamos de decir. Se toma la balanza, se agarra un recipiente, en este caso este es el recipiente con agua, se tiene ahí un otro recipiente y ese recipiente está, como ustedes pueden ver, con un hilo. Entonces, en idea general, lo que está sucediendo es que ya esto he puesto así, la balanza aquí y por debajo de la balanza colgando, algunas balanzas permiten eso, el hilo y se ve así. Es una composición de imágenes para mostrar aquello. Y no está encima. Por lo tanto, es este método. Este que de acá. Este método dice, si yo pongo aquí mi carga, el peso sumergido
Va a ser tanto, es el que puedo medir y me va a dar acá. Y aquí está el valor. ¿Cuánto es el peso sumergido? 48.12. Menos que el 85 de antes. ¿Por qué? Porque está sumergido. La diferencia, ¿qué va a ser? El empuje, por lo tanto, el volumen. Y listo, si he hallado el volumen, está bien. Entonces, quiero yo hallar el volumen, acabo de hallarlo, quiero hallar la masa. Tenía la masa porque he puesto ahí. Tengo la densidad. Si tengo la densidad, tengo el peso unitario. ¿Quiero practicar? Sí, urgente. Quiero, porque necesito. Entendió el concepto, pero tengo que ir con calma. Hace falta. Ejemplo 1.2. Me dice, mire, quiero el peso unitario seco. Para ir al peso unitario seco, entiendo que voy a necesitar primero la densidad ρ del suelo. Entonces me dice, ha hecho lo que acabamos de decir, el método de inmersión. Entonces ha obtenido la masa total de la muestra en el aire. Entonces uno dice, claro, en el aire entiendo, puede ser sobre la balanza, es lo mismo, 185.60. Además, cuando he hecho el contenido de humedad, ha salido 10.3%. Luego le he puesto la cera, masa de la muestra envuelta en cera, en el aire o sobre la balanza, 198.30. Y luego la masa de la muestra envuelta en cera, sumergida, ahí está, sumergida pero con cera, 79.3. La gravedad específica de los sólidos, 272. La gravedad específica de la cera, 0.92. Y el peso unitario del agua, 981 kilonewtons por metro cúbico. Entonces digo, creo que no es difícil. Voy a primero hallar la masa que requiero. ¿Por qué? Porque la densidad es la masa sobre el volumen. Entonces, ¿cuánto es la masa? Aquí está, 185.60. Y ahora voy al volumen y yo he entendido que para calcular el volumen tengo que hallar el empuje. Y el empuje tiene que ver con algo, pero aquí digo, un momento. Es el volumen del suelo y en el ensayo yo le he tenido que poner cera. Entonces tengo que tener cuidado de que realmente primero voy a hallar el volumen del suelo más la cera, porque eso es lo que ha entrado, si no se deshacía. Entonces ese es el empuje. Entonces ese empuje, entendido que es la diferencia entre lo sumergido y lo no sumergido. Entonces eso es fácil, en este caso es 185.60 menos, no, eso es del suelo. No me olvido que estoy con el suelo más cera, ¿no? Entonces, ¿qué valor tiene que ser ese? Masa de la muestra envuelta en cera en el aire es esa, 198.30 menos los sumergidos, 79.3. Y por supuesto, yo quiero solo el volumen del suelo, y ese es el volumen del suelo más la cera, menos el volumen de la cera. Y yo ya sé calcular el volumen de la cera, por lo tanto tengo la masa y el volumen y añado la densidad. Pero aquí me dice, no quiero la densidad, quiero la densidad seca. Y la densidad seca, el peso unitario seco, en definición, es la masa de los sólidos dividido entre el volumen. Entonces yo acabo de calcular una masa y realmente para la densidad seca debo hallar la masa seca. Entonces digo, aquí hay otra cosa. Tengo que saber de memoria, y poco a poco van a caer más fácil los conceptos, el contenido de humedad. El contenido de humedad es la masa de agua sobre la masa de los sólidos, por definición, y además por definición
La masa es la masa de los sólidos más la masa del agua. Ecuación 1 porque es una definición, ecuación 2 porque es una definición. ¿Qué conozco aquí? Conozco el contenido de humedad y conozco la masa, la acabo de calcular. ¿Qué no conozco? La masa de agua y la masa del sólido. Pero dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de estas dos ecuaciones con dos incógnitas, yo puedo hallar la masa de los sólidos. Y esa es la que entra ahí. Por lo tanto, he calculado eso. Uno dice, uy, esto está muy, muy rápido. Y entiendo la idea, no parece difícil, pero necesito yo hacer. Sí, por supuesto. Está resuelto en su texto. Y ese concepto tienen que realizarlo y terminar con esos valores. Y en este caso se tiene la masa de los sólidos con ese valor y adicionalmente se tiene el volumen de la cera de esa manera, se tiene el volumen total que es ese y en algún lado sí ya estaba la masa que era esta, ya estaba. Y hay que practicar, hay que ir con calma con lo dicho. ¿Para cuándo? Hoy es viernes, para el lunes, la siguiente clase. No toma muchos minutos. Hay que hacerlo. Pero en cuanto a la idea general, pues tienen que tenerla clara ahora. ¿Desean hacer alguna pregunta? Bien. Y ese problema tiene otra parte. Tiene la parte A, que es la que acabamos de hablar, y la parte B, en la cual da los mismos datos, pero, aquí hay una diferencia. Y la subrayamos. Dice, con esos mismos datos, comilla mismos, resulta que también se da la masa de la muestra envuelta en cera sumergida dentro del agua, pero con un recipiente que está apoyado sobre la balanza, no abajo y con una cuerda. Este es otro valor. Entonces, de seguro se acuerdan cuánto es, qué es eso. En base a lo que hemos visto, podrían mencionar qué es este 123.15 que está resaltado. Sería el empuje del G. Es el empuje, por lo tanto el volumen. Entonces anoto aquí, digo, perdón. Es terrible esto de las pantallas y cómo tengo que ver cuando entran, salen y demás. Hecho, ahora sí puedo describir. Evidentemente, este es el empuje, por lo tanto el volumen en centímetros cúbicos. Esa es la diferencia. Y eso es lo que en este ejercicio se da. Se dice, es el otro caso. Al decir eso, estoy hablando de esta situación. Por lo tanto, lo mismo que antes, puedo hacer los cálculos necesarios de empuje y termino con el valor de peso unitario, con todo lo que corresponde y el peso unitario seco. Y ahí sale un peso unitario seco y expresado en kilonewtons por metro cúbico. Excelente. Por supuesto hay que practicar, ¿no? Entonces, no hay que copiar idéntico, no tienen que hacer las mismas gráficas, no tienen que seguir el mismo orden, pero tienen que entender por qué quieren aplicar eso. Entonces, al igual que hicieron con contenido de humedad, pueden hacer con peso unitario y a través de unos datos, prácticamente con calculadora en la mano y una hoja rápida, pueden llegar a este valor. Y como ingenieros civiles,
les corresponde saber cómo calcular contenido de humedad y cómo calcular peso unitario por el método de inmersión en agua. Y para practicar aquello. Bien. No se olviden, ya tienen un ejercicio, está en PDF, luego agarran su hoja, su nombre, la fecha que hacen el ejercicio, resuelven, acaban y le ponen su firma. Y dicen el lunes, para evitar contratiempos, lo vuelven ya PDF con el ejercicio 1, el 1.1, el 1.2. El 1.2 tiene 2 partes. No meter la pata, no va a revisar, no. Es importante que para aplicar conceptos hagan ese ejercicio pensando. Por eso están obligados, no por otra razón. Bien, ahí está. ¿Preguntas? Seguimos avanzando. ¿Dónde llegamos ahora? ¿Dónde está el mouse? ¿En qué ventana? Esta es la peor parte. Ahora sí. Entonces, volvemos a decir, queremos seguir en laboratorio. Tenemos un manual y ha sido copiado en parte al texto y está la caracterización. Y en caracterización ya he visto contenido de humedad, peso unitario y se nota que ahora quiero ver cómo se puede medir en laboratorio la gravedad específica de los sólidos. Y me he preocupado porque me ha dicho que debo saber de memoria, entonces ya sé, gravedad específica de los sólidos, inmediatamente viene a la mente, eso es GS, el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Entonces copio aquí esa definición, ahí está la gravedad específica de los sólidos, definición, peso unitario de los sólidos, peso unitario del agua. ¿Qué hay que medir? Eso. Y a la vez digo, por supuesto, esta es la misma ecuación. Si yo puedo y digo eso, entonces puedo yo decir es también la densidad de los sólidos sobre la densidad del agua. La densidad por la gravedad es peso unitario, densidad por la gravedad peso unitario, entonces es lo mismo. La comparación es esa. Y por definición, la densidad de los sólidos es la masa de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. Definición de densidad de los sólidos. Y aquí dejo, ya no escribo la definición. Entonces digo, se nota que en este ensayo de gravedad específica de los sólidos, yo necesito primero saber la masa de los sólidos que esté analizando. También debo saber el volumen de los sólidos. ¿Cómo mediré? No sé. Y además debo saber la densidad del agua. Y digo, pero ese es uno, ¿por qué debo entrar ahí? Bueno, es porque a ciertas temperaturas hay una variación que sí influye en este ensayo. En los otros no he necesitado, ¿no? Pero aquí sí influye. Entonces voy a ver qué procedimiento existe para eso, para determinar lo que está aquí. Bien, entonces veamos cuál es el procedimiento que dice la norma. Hay muchas, ¿no? Pero agarramos una en general, no pensando que estamos en laboratorio, sino simplemente pensando que somos ingenieros civiles y queremos entender la idea general. Entonces, ¿qué se hace? Lo que está aquí. Medir la masa de los sólidos, el volumen de los sólidos, la densidad del agua, y se utiliza un pignómetro. Aquí yo veo un pignómetro. Ese de aquí. Ese es un pignómetro. Y de ese pignómetro, ya no sé por qué ni para qué, pero la norma me dice, use ese pignómetro, sáquelo de un recipiente donde además tenga agua, tenga el termómetro y que esté a la misma temperatura. En esto es muy importante la temperatura. Y saque la masa de ese pignómetro. Aquí está, masa del pignómetro en una balanza. Fácil de entender.
Y ahora, ¿sabe qué haga? Para hallar la gravedad específica, en este pignómetro, llénelo de agua. Ahí está, lleno de agua. Y haga que el agua llegue hasta el nivel. Hay un nivel que no se nota ahí, pero hay, todos visualizamos eso. Y que sea exacto. Entonces, si se pasó un poco de agua, póngale un papel, ¿no? Aquí está el papel y uno mete y luego saca y va a disminuir el agua hasta que llegue al nivel exacto, que el agua ocupe el volumen total de ese pignómetro. Esa es básicamente la idea. Y luego vuelva a poner ese pignómetro, pero ahora lleno de agua, la balanza. Aquí está. Entonces tiene la masa del pignómetro más agua. Conoce la masa del pignómetro, conoce la masa del pignómetro más agua, entonces es claro que también conozco la masa del agua que está ahí. Y ahora dice el ensayo, mida la temperatura. Mida la temperatura. Es importante en este caso. ¿Cuánto es? ¿20 grados? ¿18 grados? ¿25 grados? ¿10 grados? Dependiendo del lugar. Pero hay que medir, hay que saber la masa del pignómetro, la masa del pignómetro más agua y saber la temperatura. Excelente. Primer paso. Segunda idea. Una vez que visualizo eso, pues entiendo que la densidad del agua depende de la temperatura en el fondo. En muchos casos es 1 y listo. Pero existen tablas que son muy claras que me dicen que no, eso es exactamente 1 y este ensayo exige el conocer esa diferencia. Por ejemplo, vamos a tomar un valor. Me dice a los 20 grados Celsius, la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico es 0.99821. Como ejemplo. Y además me dice, también considere que hay otras temperaturas. Y por citar algo, a los 25 grados, la densidad es 0.9975. Disminuye la densidad del agua. Pregunta, ¿alguien se acuerda a qué temperatura la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico? 1.0000. Uno aprende eso, no me acuerdo, creo que en química en colegio. No hay que saber ahora, pero para tener la idea. ¿Alguien se acuerda? Si mal no recuerdo, a 4 grados. A 4 grados, sí. Exacto, a 4 grados la temperatura es, la densidad es 1. Bien, sabemos eso. Entonces ahora nosotros hemos calculado para una temperatura la masa del pignómetro y la masa del pignómetro más agua. Eso es lo que está aquí, lo que había hecho. ¿Por qué? Porque después voy a hacer otras cosas y voy a necesitar saber. Ahora aquí hay algo que es clave. Que yo puedo hacer eso a diferentes temperaturas para mi pignómetro. Y ese proceso es necesario en una primera parte. Y ese proceso normalmente uno le dice la calibración. Y por decir algo, uno saca para todas esas temperaturas. Voy a anotar 2. ¿Ya? Uno dice, puede tener una tabla para varios, pero puede decir, para una temperatura de 18 grados Celsius, la masa del pignómetro es tanto, la masa del otro lado es tanto, un valor cualquiera. Además, he hecho lo mismo y para una temperatura de 20 he obtenido una masa del pignómetro y otra masa del pignómetro más agua. Y puedo saber eso para diferentes temperaturas. Y así puedo saber
cuánto de agua hay en cada caso a diferentes temperaturas. ¿Verdad que sí? Y ese es el proceso inicial. Sin conocer ningún suelo, calibro mi pignómetro. Esa es la idea. Calibro mi pignómetro. Eso es lo que se hace en este ensayo. Entonces es muy fácil a diferentes temperaturas saber cuánto de agua entra a ese pignómetro. Muy bien. Luego utilizo el suelo. Y para ese suelo hay la norma. La norma me dice, mire, usted tiene, por decir algo, va a usar un pignómetro de 250 mililitros. Está bien, puede usar. Puede también usar un pignómetro de 500 mililitros, como el que les he mostrado, y ve el suelo. Uno dice, ¿qué será esto? Pero es fácil de entender. Poco a poco vamos a ver. Pero vamos a decir, estoy yo con una arcilla y estoy en este caso. Entonces me dice, utilice unos 50 gramos de muestra que va a meter en el pignómetro, más o menos 10 gramos. En otros casos dice 100 gramos, en otros 75, etc. Bueno, está bien. Es asunto de laboratorio. No hay que acordarse de memoria, nada. Utilizamos esa cantidad de suelo y ¿qué nos dice la norma? Nos dice, mire, es muy importante que su suelo vaya a tener solo agua alrededor y nada de aire. Entonces, haga lo siguiente, dice la norma. Bata el suelo. Agarra, mire, aquí está el suelo, póngale agua, con una espátula muévalo de tal manera que se vuelva una masa de suelo y en este momento está bien, va en buen camino, pero seguro ahí dentro hay aire todavía y no queremos eso. Entonces meta eso a su recipiente, añádale más agua. Aquí está, añadiéndole agua, no importa cuánto, eso es alrededor de 50 gramos, entra al recipiente y utilice esta batidora de suelo en laboratorio, prenda que dé vueltas y ha conseguido que salga aire de aquello. Pero todavía no espere que no haya aire ahí entre las partículas. Está bien, va en buen camino. Ese suelo, póngalo al pignómetro. Aquí hay un embudo, casi no se nota, pero hay un embudo y va entrando. Y uno dice, pero he perdido 1 gramo, entonces creo que aquí solo hay 49, no sé, no he sido cuidadoso, no importa. Ponga el suelo ahí, esa es la clave, póngalo al pignómetro. Bien, entonces se ha batido el suelo para que no tenga aire y está en el pignómetro. Entonces aquí está. Y luego uno le pone un poquito de agua, un chisguete y hace que todo el suelo vaya al fondo y quede el pignómetro limpio. ¿Cuánto de suelo hay ahí? No sé. Pero por supuesto es alrededor de 50 que yo he puesto, pero quizás se ha perdido algo, se me ha escapado, se ha quedado en el batidor, no importa. Aquí hay suelo con agua. Pregunta, en esa condición, ¿se podría decir que ese suelo ahí abajo en el agua no tiene aire? Respuesta, no. Todavía tiene aire. Estoy esforzándome. Lo único que he hecho es esforzarme para sacarle el aire, amasando el suelo, luego batiéndolo, pero sigue con aire. Eso es lo que se sabe. Entonces la norma dice haga 2 cosas. Puede, por un lado, calentar ese suelo. Y si calienta va a salir el aire. O puede ponerle una bomba de vacíos. Aquí está en más grande. La bomba de vacíos. Entonces se mira aquí, se ve, esa es una bomba de vacíos. Entonces uno conecta la bomba, tiene su tubo y llega a nuestro pignómetro. Este es el pignómetro, aquí dice 5, parece que este es el 6, es una foto de internet cualquiera. Y ahí está el suelo, entonces aquí estoy generando un vacío. ¿Qué va a suceder? Lo mismo que al calentar, al hervir. Poco a poco se va viendo burbujas saliendo. Y uno dice, está hirviendo. En realidad se ha bajado la presión y la bomba de vacíos
hace que el aire salga. Entonces sale de ahí dentro. Y ahora sí digo, ya estoy tranquilo. Ahí dentro el suelo no tiene aire. Solo es agua y suelo. Esa es la clave. Solo es agua y suelo. Entonces ahora lleno mi pignómetro con agua. Pero tengo cuidado de que sea agua sin aire. Hay lo que en laboratorio se llama agua deaireada, sin aire, desaireada. Y le lleno y miren hasta dónde, hasta el nivel anterior. Ahora que hay aquí, el pignómetro que conozco, adicionalmente hay agua y hay suelo. Pregunta retórica, no necesitan responder. ¿La cantidad de agua que hay aquí es menor o mayor al agua que había durante la calibración? Respuesta: menor. La cantidad de agua es menor porque además hay suelo. ¿Cuánto de suelo hay? No tengo idea. No todavía. Pero pongo a la balanza y obtengo la masa del pignómetro más suelo más agua. Es un valor conocido, el más alto de todos. Importantísimo, la temperatura. ¿A qué temperatura he medido eso? Entonces pongo mi termómetro del laboratorio de suelos y espero un rato y mido la temperatura. Sé exactamente la temperatura a la cual he obtenido esa masa. Perfecto. Tengo ese dato y ahora vacío mi pignómetro. Eso es lo que aparece aquí. Vacío el pignómetro. Y me dice, ¿y qué tengo que hacer? Simplemente usar un recipiente y vacío todo. Aquí sí que tengo que tener cuidado. No debo perder nada de suelo. Entonces, como he visto antes, con un chisguete pongo un poquito más de agua y finalmente consigo que ese suelo pase al recipiente. ¿Puede tener algo más de agua? Puede, no hay ningún problema. Pero el suelo ha pasado al recipiente, ¿no? Esa es la clave aquí. ¿Y qué hago con ese recipiente? Lo pongo al horno. Y tiene absolutamente todo el suelo que entró al pignómetro. Y en el horno se evapora y miren claramente, ¿no? Pasa de esta condición a esta de acá. Se evapora el agua y queda solo el suelo a 100 grados. Entonces yo pongo a la balanza y menos la masa del recipiente que no me olvido de obtener, obtengo ¿qué? La masa del suelo. Es en este momento que yo sé la masa del suelo que ha entrado. Ese es el procedimiento. Muy bien. Entonces vuelvo a ver qué es lo que he hecho en este ensayo. Ahí está. Lo primero que he hecho es decir que la gravedad, que es lo que yo estoy midiendo, por definición es eso, en densidades es lo mismo, y eso representa medir la masa de los sólidos de un suelo, el volumen de los sólidos y la densidad del agua. ¿Verdad que sí? ¿Y qué procedimiento he seguido al calibrar? Yo tengo la masa del pignómetro más agua, y después tengo yo a una temperatura dada la masa del pignómetro más sólido más agua y la masa de los sólidos. Es lo que les he mostrado. Ahora estamos resumiendo y tengo la temperatura. Y por supuesto que ahora quiero que sea la misma temperatura. No es una temperatura a la izquierda y otra a la derecha. Al calibrar yo he obtenido varias temperaturas y como he hecho el ensayo a una temperatura, traigo aquí los valores asociados con esa temperatura. Tiene que correlacionarse los de antes con los de después. Tengo varios de temperatura, solo el que corresponde a la temperatura de ensayo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora, ¿de qué me sirve aquello? Vamos con la siguiente idea. Me pregunto cuánto de agua hay acá y cuánto de agua hay acá. Y digo, es fácil. ¿Cuánto de agua hay aquí en la condición 1?
La masa de agua en la condición 1 es esta masa menos esta de acá. La masa de agua en esa condición es eso menos eso. Muy fácil de ver, ¿no? Esto menos esto termina dándome la cantidad de agua que hay en el recipiente. Ahora me pregunto, ¿cuánto de agua hay en la segunda condición? Y es igual, digo, tengo la masa total, le resto la masa del pignómetro y le resto la masa de los sólidos que he medido al final. Entonces ahí acabo de obtener la cantidad de agua que hay al final. Y hago la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de agua? Está aquí abajo y digo, eso es muy simple. La cantidad de agua que no ha entrado en el segundo caso es la diferencia. Ahí está, S menos S. Es la cantidad de agua que no ha entrado. Fácil, ¿no? La cantidad de agua que no ha entrado. Y ahora uno dice, ¿y la cantidad de agua que no ha entrado, por qué ha sido sustituida? ¿Por el suelo? Ah, entonces aquí hay una relación muy interesante. La cantidad de agua que no ha entrado está asociada con la cantidad de suelo que hay ahí. Y eso es lo que veo en la siguiente gráfica. Digo, toda densidad del agua, pero esta es la cantidad de agua que no ha entrado a ese suelo. Entonces, la cantidad de agua que no ha entrado a ese suelo, densidad de del agua que no ha entrado, es la masa que no ha entrado, ¿no? O sea, se entiende de agua entre el volumen de agua. Por lo tanto, el volumen de agua es solo la cantidad de agua que no ha entrado entre la densidad del agua. Y por lo tanto, el volumen de agua que no ha entrado es el volumen de los sólidos. Eso es clave, ¿no? Eso es lo que realmente quería. Es el volumen de los sólidos. Entonces ahí está. El volumen de sólidos equivale al volumen de agua que no ha entrado. Es claro y evidente, ¿no? Y ahora vuelvo a la definición anterior y digo, la gravedad específica de los sólidos es la masa de los sólidos. Tengo el volumen de sólidos, que es el volumen de agua que no ha entrado, sobre la densidad del agua. Entonces anoto eso. Pongo masa de los sólidos sobre volumen de los sólidos, ese va abajo, densidad del agua, y ahora digo, la masa de los sólidos sigue siendo la masa de los sólidos, y me pregunto, ¿qué es Vs por ρ del agua? Vs por ρ del agua. Es la masa de agua que no ha entrado. Ahí está, la masa de agua que no ha entrado. Entonces uno dice, qué interesante. Entonces la gravedad específica en laboratorio, sin saber leer y escribir, digamos de esa manera, está relacionado con hallar la masa de los sólidos y hacer la diferencia para encontrar la masa de agua que no ha entrado. Ahí está. Y esa es la manera en la que se mide la gravedad específica. Hasta ahí todavía hay algo más y un ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, Inge. Bien. ¿Qué otra cosa debemos decir? Que esto ha sido hecho a una temperatura, ¿no? Nunca me olvido y hay que resaltar, eso es a esa temperatura. Por lo tanto, tengo que yo decir algo cuando voy a reportar o cuando voy a recibir un reporte, me tienen que decir a qué temperatura ha sido hecho aquello, ¿no? Y alguien puede decir, entonces, ¿es esto que sale tal valor a esta temperatura? Sí, pero lo más común es hacer un cambio. Y esa temperatura, cambiarla a 20 grados Celsius. Entonces, se reporta a 20 grados Celsius. Entonces, cuando uno ve la gravedad específica que sale de un laboratorio y si no se dice lo contrario, el valor que yo les digo, por supuesto, está relacionado con 20 grados. Y aquí yo tengo un coeficiente que es fácil de ver. O sea, digo,
a 20 la densidad del agua, es la tabla anterior, es 0,99821, y el coeficiente es 1, porque no necesito hacer ningún cambio, porque se reporta 20. Pero ¿qué pasa si he hecho el ensayo a 15? Tiene que haber un coeficiente de temperatura K, que es un poquito más grande. ¿Y qué pasa si he hecho el ensayo a 29? El coeficiente de temperatura es menor. Y ese valor de K es el que entra aquí a multiplicar la gravedad específica que he obtenido una temperatura. Y listo, esa es la gravedad específica de los sólidos. ¿Quiero practicar? Quiero practicar. Ejemplo 1.3. Ahora, noten que este ejemplo además trae lo que deben saber y no deben saber. El ejemplo dice, se ha seguido ese procedimiento, se han obtenido valores. Primera idea. No puede usted decir que sabe eso de memoria como alumno. Tampoco puede tener en el formulario o en el calcetín, no debe. El concepto es muy fácil, ¿no? La masa de los sólidos sobre la masa de agua que no ha entrado. Pero se espera que esa ecuación la deduzca. Por lo tanto, tiene que saber la definición, tiene que saber asociar con la densidad y luego con la masa de los sólidos. Y en base a esto, tiene que saber cuál es ese volumen de sólidos. Es el volumen de agua, el volumen este de sólidos es el volumen de agua que no ha entrado, por lo tanto, se asocia con la densidad. Y por eso sale aquello. Veo yo en los exámenes, es muy interesante, que le ponen alguna ecuación que se ha expandido. Es una ecuación que es buena, pero no tiene el concepto de la masa de agua que no ha entrado. Y le suman el pinómetro y le restan no sé qué, que se nota que copian nomás. Sacan un buen resultado, pero sin sentido. Esto tiene sentido, ¿no? Entonces se espera eso. Y en este ejercicio 1.3, pues se saca de aquí cuál es la masa de los sólidos, cuál era antes, después en la calibración, cuál era la masa de agua después, la diferencia, y se puede saber exactamente la gravedad específica de los sólidos. Por supuesto que deben practicar, ¿no? Por supuesto. ¿Para cuándo? Para el lunes, no hay tiempo de la siguiente clase, para el primer parcial, no. Estos conceptos ya los vamos a usar en otras cosas, entonces tiene que ser ya no más. Por supuesto, el crear ese conocimiento, tenerlo claro, tiene que ver con esta clase, tiene que ver con este ejercicio, con las preguntas que hagan a continuación, con el trabajo que hagan en casa y con las preguntas que hagan al volver el lunes. Es obligatorio, si no, no se aprende. Entonces, empecemos con eso. ¿Alguna pregunta con relación a la gravedad específica de los sólidos? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos ya estas propiedades físicas, estas relaciones de peso y volumen, y específicamente es como si hubiéramos ido al laboratorio para obtener el contenido de humedad, el peso unitario y la gravedad específica de los sólidos, que se representan por W, gamma y la gravedad específica de los sólidos. Y eso involucra lo que está aquí. Tiqueamos que entendemos muy bien definiciones, el origen del suelo y ciclo de la roca, los minerales que componen el suelo, forma, textura, estructura, cohesión, y estamos en fases del suelo. Nos falta ver más cosas, pero ya entendemos muchas cosas, las fases, las relaciones físicas asociadas con eso. Y eso es todo para el día de hoy. Entonces, cuando los veo el siguiente lunes, no se olviden su ejercicio. Tengan muy buen fin de semana.